Rubens es sin duda uno de los creadores más interesantes que ha dado la historia del arte. Fue el artista que mejor plasmó esa nueva concepción social, que de alguna manera podemos resumir como el epítome del barroco. La exposición es una colaboración entre el Museo del Prado y CaixaForum, y lo que se pretende es precisamente ilustrar por qué Rubens es uno de los principales creadores de la historia del arte y cómo a la zaga de Rubens, numerosos artistas de los Países Bajos, otros muchos que se formaron con él, como Van Dyck, Anton van Dyck, Jacob Jordaen, o que coincidieron con él cronológicamente, como Jan Bruegel, y colaboraron con él. Bueno, pues hicieron una serie de creaciones que tienen numerosas implicaciones, ya no solo visuales o artísticas, sino también intelectuales. La exposición está dividida en diversos ámbitos que de alguna manera quieren mostrar, por un lado y en principio, la poderosa fuerza creativa de Rubens y sobre todo lo arrebatado de su capacidad creativa, lo incluso violento de su concepción de la manera de crear arte. La primera sección, de hecho, se llama así, la creación arrebatada, porque ilustra cómo trabajaba Rubens, cuáles eran sus inquietudes, cómo trabajaba reelaborando obras de artistas anteriores que él poseía y directamente pintaba encima, o las modificaba, o cómo copiaba a los artistas anteriores. Es un artista que no solo pinta, sino que diseña todo tipo de objetos, diseña, por ejemplo, portadas de libros. Es un artista que tiene una cultura muy potente, inusual en un pintor de la época, porque tenía una buena formación, que era capaz de leer el latín, que había leído a los clásicos. Precisamente fue a partir de la pintura mitológica como se convirtió quizás en uno de los pintores más admirados por Felipe IV, el rey de España en la primera mitad del siglo XVII, que es el que acapara o colecciona muchas de sus obras, que en el fondo son el origen de la colección del Prado, que es la que sustenta esta exposición. Pero también abordamos cómo Rubens no solo puso los pinceles al servicio de hacer estas maravillosas obras mitológicas, estas historias de la antigüedad, sino también puso sus pinceles al servicio de la causa católica, en obras que representaran la imagen de la religiosidad propia del siglo XVII en el sur de los Países Bajos, el sur católico, y que es de alguna manera la imagen de la contrarreforma. Pues en otras secciones hablamos del arte y el poder, por ejemplo, en la que se muestra precisamente cómo el arte del barroco flamenco fue utilizado por los poderosos para plasmar una serie de ideas, el poder militar, el poder político. Hay una sección dedicada al mecenazgo, a los distintos personajes que coleccionaron, que gustaron de proteger a Rubens y a otros artistas. Hay una sección muy interesante que es la reafirmación de su propia condición de artistas como personajes relevantes de la sociedad. Y la última parte de la exposición vuelve a esa idea de la excelencia de la creación pictórica flamenca a través de distintos géneros, el paisaje, el retrato y la naturaleza muerta, mostrando ejemplos de cada uno de estos, ejemplos de este tipo de géneros. Rubens es la figura fundamental, la exposición alude a otros artistas también muy relevantes y muy importantes de cara a entender todo este mundo creativo. Son muchos artistas y también una idea muy interesante que es la colaboración entre ellos. Este tipo de colaboraciones entre artistas es algo muy, podemos decir, muy específicamente flamenco de este momento, del barroco, pero lo interesante es que colaboraban como iguales. En caso de dos artistas que colaboran, la atribución es de ambos. Rubens es un poco especial en este sentido, porque como hemos dicho antes, él es tan capaz de crear tanto que recurría a estos pintores para colaborar en sus obras, y en algunos casos las obras han trascendido como obras de Rubens, pero estudiándolas, los especialistas han descubierto pues el paisaje de esta obra puede ser de este otro artista. Rubens es uno de los primeros pintores que trasciende el hecho de ser un artista, un pintor. Fue mucho más que todo eso, fue un diplomático, fue un cortesano, deja textos donde reflexiona sobre la situación actual, del momento. Es decir, es un artista en ese sentido muy querido, admirado por todas las cortes de Europa y sus pinturas muy requeridas. Y que tuvo también muchos artistas a su alrededor. Siempre se habla mucho del taller de Rubens, donde él creaba con pintores que estaban trabajando con él como seguidores, como ayudantes, pero muchos otros eran simplemente amigos con los que colaboraba. Que efectivamente Rubens sí quería dejar impronta de su visión de la creación artística, sin duda, y esto lo podemos ver no solo en las propias obras que están hechas
para gustar y para deleitar al espectador, sino lo vemos, por ejemplo, en la imagen que él proyectaba de sí mismo a través de los autorretratos, donde manifiesta lo que se quiere que se piense de él, y por supuesto en sus escritos, o cuando modifica una obra de arte de otro artista que él poseía y en ese desenfreno creativo la modifica, imponiendo de alguna manera, podríamos decir, sus propias ideas creativas, ¿no?